corazón del Medio Oriente, entre el resplandor del Mediterráneo y las arenas del desierto, se extiende un conflicto que mantiene en vilo a la humanidad y se ha ido intensificando cada día aún más. Hablamos del conflicto de Israel con Palestina, una intrincada telaraña de desafíos y combates que se ha convertido en el pan de cada día en los últimos días. ¿Qué tiene que ver la Biblia con todo este conflicto en tierras santas? Desde la promesa divina de la tierra prometida a Abraham en el Génesis, hasta las lecturas apocalípticas del profeta Daniel, las escrituras han proporcionado un tapiz espiritual y profético acerca de los conflictos entre Israel y Palestina. Jerusalén, la ciudad santa venerada por judíos, cristianos y musulmanes, es el epicentro de todo este misterio. Mientras que para algunos la tierra de Jerusalén es la promesa cumplida de Dios, para otros es tierra de política y combates. El origen de este conflicto se sitúa en lo acontecido alrededor de los siglos XVIII al XX a.C. Abraham, originalmente llamado Abram, era un hombre piadoso que vivía en Ur de los Caldeos, una antigua ciudad en Mesopotamia. Según la Biblia, Dios se le apareció a Abraham y le hizo una promesa, que sería el padre de una nación y que su descendencia sería bendecida y numerosa. Esa promesa se encuentra en el libro del Génesis. Abraham, junto con su esposa Sarai, que más tarde pasaría a llamarse Sara, siguieron la dirección de Dios y emigraron a las tierras de Canaán. Sin embargo, Sarai, su esposa, era estéril, por lo que con el tiempo Abraham comenzó a cuestionarse la existencia de un heredero para su promesa. Pero Dios mismo reafirmó su promesa, diciendo que la descendencia de Abraham sería tan numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de su fe, Abraham y Sarai enfrentaron dificultades para tener un hijo. Sarai, en un acto de desesperación, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abraham aceptó esta sugerencia y tuvo un hijo con Agar, al cual llamaron Ismael. Sin embargo, Dios volvió a hablar a Abraham y le dijo que su esposa Sarai, a pesar de su edad y su esterilidad, tendría un hijo. En este momento es cuando Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham y el de Sarai por Sara, reafirmando así la promesa que les había hecho. Después de tiempo, juntos tuvieron un hijo, al que posteriormente llamarían Isaac. Cuando Isaac nació, surgió un conflicto en la familia. Sara sintió celos de Ismael y temía que éste amenazara con robarle la herencia de la promesa que Dios les había hecho. Sara le insistió a Abraham que expulsara a Ismael y Agar, y Abraham, cumpliendo la palabra de su esposa, los mandó al desierto con un poco de agua y un poco de pan. Dios prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y que haría de él una gran nación debido a su descendencia. Según la tradición islámica, Ismael es considerado un profeta y un ancestro de los árabes. Así, Abraham llegó a ser el padre de dos hijos, Ismael a través de Agar e Isaac a través de Sara. Esta dualidad en la descendencia de Abraham tiene un profundo significado en las tradiciones religiosas posteriores y juega un papel importante en la narrativa bíblica y en la historia de las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ismael es considerado el ancestro de los árabes, mientras que Isaac es el ancestro de los judíos y, por extensión, de los cristianos. Los israelitas, según la tradición bíblica, vivían en las tierras de Canaán, la cual más tarde pasaría a convertirse en la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham y sus descendientes. Así es como los patriarcas bíblicos, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en estas tierras durante muchos años de manera nómada y viviendo en tiendas. Para entender este conflicto del reclamo de tierras, debemos de viajar un poco en la historia para tener el contexto. Es así como hablamos de los israelitas en Egipto. Los israelitas llegaron a Egipto en tiempos de hambre y necesidad durante el periodo del patriarca José. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, nieto de Abraham. Jacob, quien después pasaría a llamarse Israel, tuvo 12 hijos con 2 esposas, Lía y Raquel, y con sus siervas, Bilha y Silpa.
Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, les otorgó bendiciones y profecías específicas. Así es como asignó áreas de tierra en la futura tierra prometida a cada uno de ellos, convirtiéndose en las 12 tribus de Israel. Así pues, la historia de los israelitas llegando a Egipto comienza con José, uno de los 12 hijos de Jacob, que fue vendido como esclavo a los egipcios a causa de la envidia de sus hermanos. Fue encarcelado, pero gracias a su interpretación de sueños, dejó admirado al faraón, por lo que éste lo liberó y le ofreció un puesto importante en el gobierno egipcio. Años posteriores, llegó la escasez a toda la región. Esto obligó a personas de muchas tierras, incluyendo a los hermanos de José y a su padre Jacob, a emigrar a nuevos lugares para conseguir alimento. Al presentarse a Egipto, José reconoce a su familia, los acepta, y es así como los israelitas pasan a formar parte de la población de Egipto. Los israelitas crecieron abundantemente en su población mientras se encontraban en las tierras de Egipto, por lo que esto preocupó a los gobernantes de una amenaza demográfica. Del mismo modo, los israelitas eran extranjeros en tierras egipcias y no tenían ningún estatus social, mucho menos derechos como ciudadanos. Esto los dejó en una posición vulnerable y susceptible hacia la esclavitud. Después de varias generaciones de esclavitud en este pueblo, Moisés, acompañado de su hermano Aarón, confrontó al faraón de Egipto con una serie de plagas enviadas por Dios para persuadirlo a liberar a los israelitas. Después de la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón finalmente permitió que los israelitas partieran. Después de años de travesía por el desierto, los israelitas finalmente llegaron al borde de la tierra prometida, una tierra que Dios había prometido a Abraham siglos atrás. Una vez que los israelitas finalmente ingresaron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, se enfrentaron a una serie de conflictos y guerras contra varios grupos locales que ya tenían asentamientos en el lugar, incluyendo los cananeos, amorreos, jebuseos, hititas, entre otros. En el proceso de la conquista para obtener las tierras prometidas, los israelitas lucharon contra varios grupos bajo el mando de Josué y los jueces. Y a lo largo de la historia de estas tierras, los israelitas estuvieron en constante conflicto. Los ismaelitas, es decir, los descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, también tenían asentamientos en este lugar. Aunque los enfrentamientos entre israelitas e ismaelitas no están registrados completamente en la Biblia, se dice que pudieron tener lugar en ciertos momentos de la historia. Los ismaelitas tenían una presencia en la región que compartían con los israelitas. La Biblia no detalla ampliamente la relación entre estos dos grupos, pero menciona episodios de conflicto y coexistencia en la región. Si bien los israelitas e ismaelitas compartieron raíces comunes a través de Abraham, también tuvieron tensiones y conflictos a lo largo de la historia, relacionados con la competencia de recursos y territorios en la región de Oriente Medio. Otro componente importante entre la historia del conflicto entre Israel y Palestina es la presencia de los filisteos. Los filisteos era un grupo de personas que habitaban en la región suroeste de Canaán, en lo que hoy es la Franja de Gaza y sus alrededores. Los filisteos y los israelitas mantuvieron varios siglos de conflictos que se encuentran registrados en las páginas de las Escrituras. Uno de los relatos más conocidos es el de David y Goliat. La presencia de este grupo, es decir, los filisteos, contribuyó a que aumentara la tensión en las tierras prometidas, añadiendo otra dimensión entre el conflicto de Israel y Palestina. En última instancia, la región de Canaán, donde vivían los filisteos, pasó por una serie de conquistas e invasiones a lo largo de la historia bíblica, incluyendo la conquista israelita bajo Josué y la ocupación asiria y babilónica posterior. Estos eventos contribuyeron a la complejidad de las relaciones y conflictos en la región, que también involucraron a otros pueblos y naciones antiguas. Si bien los filisteos desaparecieron como grupo étnico en la antigüedad, su presencia y su historia han dejado huella en la narrativa bíblica, pero sobre todo
en la comprensión de los conflictos en la Tierra Santa. Desde entonces y hasta nuestros días, no ha existido un momento de paz en toda su historia, puesto que en estas regiones se encuentran grupos que mantienen una constante tensión. Jerusalén, la ciudad sagrada, es un punto central de conflicto y convergencia religiosa. Para los judíos, Jerusalén es el lugar de los antiguos templos, donde se llevaba a cabo rituales religiosos. En el cristianismo, es el lugar de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y en el Islam, es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. La cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, son sitios de gran significado religioso para los musulmanes. Además de los factores políticos y culturales, existe una tajada de profecías en la Biblia que podrían explicar los sucesos que se viven en el lugar. La profecía de la restauración de Israel se encuentra en el libro de Ezequiel y habla de la restauración de los hijos en su tierra. Y les dirás: así ha dicho el Señor tu Dios, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esta profecía ha sido vista por muchos como un reflejo de la creación del Estado de Israel en el año de 1948 y el regreso de los judíos a su tierra antigua después de la diáspora. La profecía de Jerusalén como centro de conflicto, que se encuentra en el libro de Zacarías, predice que Jerusalén será una fuente de conflicto en el futuro. He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor cuando sienten a Jerusalén y a Judá. Este versículo ha sido utilizado constantemente para explicar la tensión que se vive en el lugar y la importancia religiosa y política para múltiples religiones. La profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog habla de una futura invasión de Israel por parte de una coalición liderada por Gog de la tierra de Magog. La profecía predice una intervención divina para proteger a Israel. Algunos creen que esta profecía habla acerca de el Estado de Israel y su futuro en el Medio Oriente, aunque su interpretación es altamente debatida. Es importante enfatizar que estas interpretaciones están arraigadas en creencias religiosas y espirituales, y no son predicciones del futuro. El conflicto Israel-Palestina es una cuestión compleja con raíces políticas, culturales e históricas, y su resolución depende de una variedad de factores humanos y políticos. En el Evangelio de San Lucas, se nos dice cómo Jesús lamenta y llora por la ciudad de Jerusalén, profetizando al mismo tiempo su destrucción. Él habla de cómo estas tierras serían destruidas y saqueadas debido a su ceguera en el tiempo de la visitación. Cuando se acercó y vio la ciudad, lloró por ella y exclamó: si tú también comprendieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán con empalizadas, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Te derribarán a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Desde una perspectiva teológica, el conflicto entre Israel y Palestina engloba varios aspectos, tanto históricos, políticos, culturales y religiosos. Es fundamental recordar las víctimas de este conflicto, que incluye a personas de todas las religiones y las edades. Cada vida perdida es una tragedia y cada sufrimiento humano debe ser reconocido y lamentado. Pidamos por la paz y por las víctimas que ha dejado este conflicto Israel-Palestino, expresando nuestro deseo de que se encuentre una solución pacífica que ponga fin al sufrimiento y al derramamiento de sangre, que todas las partes involucradas trabajen juntas para lograr acuerdos de paz donde las personas puedan vivir con seguridad y dignidad.